Bien, vamos entonces ahora a explicar rápidamente en qué consiste el simulador y la práctica que vamos a realizar de circuito de corriente continua eh, con resistencia. En el ejemplo nos dan el siguiente circuito que les voy a mostrar acá. El circuito tiene una batería simbolizada por esta componente que está acá, dos líneas, una más larga y una más corta. En la línea más larga ponemos el polo positivo y la línea corta el símbolo negativo o el polo negativo. Los puntos A y B son dos puntos donde nosotros normalmente medimos el voltaje de la batería. Esta resistencia que ustedes ven acá, esta primera resistencia que vemos acá, sería la resistencia interna de la batería. Toda batería tiene una resistencia interna, porque si no la tuviera, la batería diera energía infinitamente, y sabemos que eso no ocurre. La corriente eléctrica va a salir, o se asume que va del polo positivo y llega al polo negativo después de recorrer todo el circuito. Entonces la corriente va a salir por acá, va a bajar por aquí. Aquí tenemos, recuerden que dijimos que I, intensidad de corriente, es la letra con la que definimos a la corriente. Entonces va a venir acá, va a cruzar aquí, va a pasar por el punto C, y una vez que pase por el punto C atraviesa la resistencia R1, que vale 5 ohmios. Sale por el punto D. Al llegar al punto D se va a dividir la corriente en dos partes, una I2 que va a subir y pasar por la resistencia R2, y una I3 que va a venir por acá y va a pasar por la resistencia 3. En el punto E las dos corrientes se vuelven a unir y van a pasar por este aparato que está acá, que lleva una A, que se llama amperímetro, que es un aparato que se utiliza para medir corriente. Nos dice que en el punto E el voltaje es de 2 voltios, y ese voltaje es el mismo voltaje que nos da la batería. Es decir, que la batería tiene un valor de 2 voltios. Entonces, dice así: el potencial en el punto E es de 2 voltios, VE, de 2 voltios. La resistencia interna de la batería tiene un valor de R sub I igual a 1 ohmio. Los valores de la resistencia se muestran en el gráfico. Hallar, parte A, la corriente que marca el amperímetro, este que está acá, la corriente que marca el amperímetro. B, las corrientes I, I2 e I3, y los voltajes en los puntos C y D, es decir, B, C, D. El voltaje en los puntos D y E, utilizando el simulador de circuitos y haciendo los cálculos, luego comparar los resultados. Es decir, nosotros vamos con el simulador, vamos a recrear el circuito, vamos a colocarle la batería con su valor, cada una de las resistencias con sus valores, y entonces vamos a medir la corriente que circula por todo el circuito. Aquí donde aparece el amperímetro, vamos a medir el voltaje de aquí a acá, vamos a medir el voltaje de aquí a aquí, el voltaje entre estos dos puntos, entre C y D, y entre el punto D y E. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a calcular el voltaje que pasa por cada resistencia, vamos a calcular la corriente que pasa por cada resistencia, asimismo las vamos a medir. Vamos a medir la corriente por aquí, la corriente por aquí y la corriente por aquí, y luego haremos una comparativa. Pues empezamos a resolver. Entonces lo primero que vamos a hacer es construir nuestro circuito. Aquí está. Ahí ustedes pueden ver la figura que tenemos arriba y cómo queda nuestro circuito armado en el simulador. Aquí ustedes pueden ver, nosotros lo que hacemos es seleccionamos el cable, hacemos clic y arrastramos, y vamos formando la figura como la que tenemos acá. Luego que la formemos, aquí nosotros podemos venir y dar un doble clic y se nos abrirá un panelito donde podemos colocar el valor del voltaje. Aquí, en este panel de acá, donde dice resistencia de la batería, podemos seleccionar el valor de la resistencia interna de la batería, que en este caso es de 1 ohmio. Bien, aquí tenemos unos puntos marcados que son los puntos A y B, estos que tenemos aquí, los puntos C y D, acá están, los puntos D y E, acá están, y aquí en esta parte vamos a colocar el amperímetro. El amperímetro lo podemos ver acá,
lo que hacemos es que hacemos clic sobre el amperímetro y lo arrastramos. Y luego, pues, con cuidado lo colocamos entre estos dos puntos. Eso es lo que vamos a observar en la siguiente figura. Acá está. Aquí tenemos de nuevo el circuito. Esta flecha que he colocado aquí es para mostrar los puntos de unión del circuito. Es decir, los puntos de soldadura. ¿De acuerdo? Aquí está soldado este punto con este punto con este punto, y así vamos. Del mismo modo como hicimos con la batería, vamos a hacer con la resistencia. Es decir, damos un doble clic sobre la resistencia, se desplegará un panel, y ese panel, pues, vamos a colocar la resistencia o el valor de la resistencia que nos indique. Al hacerlo, observaremos cómo se van a colocar los colores, tal y como lo hicimos en la práctica anterior. Acá hemos colocado el amperímetro, y el amperímetro nos dice que marca 0.25 amperes. Esa es la corriente que circula por el circuito. Recordemos lo que dijimos anteriormente. La corriente va a salir de la batería, va a venir en esta dirección así. La corriente que sale de acá es de unos 0.25 amperes. Va a pasar por aquí. Aquí cruza, llega a la primera resistencia, la atraviesa. En este punto se bifurca, es decir, se divide en dos corrientes. La corriente I2, que va a circular por acá y pasar por esta resistencia, y la corriente I3, que va a pasar por aquí a través de esta resistencia. Luego, en este punto, se va a volver a unir las dos corrientes para formar la corriente total, que es la que marca aquí 0.25 amperios, y regresa a completar el circuito. Y así vuelve a hacer otra vez, y así está haciendo, hasta que nosotros interrumpamos el circuito, o hasta que se le acabe la energía a la batería. Bien, entonces ya sabemos cuál es la idea del circuito, y ya hemos colocado, pues, lo que hemos visto acá arriba, ¿no? Fíjense que aquí nos están pidiendo que encontremos o que calculemos o que midamos, perdón, la corriente que marca el amperímetro. Ya lo hemos visto, ya lo hemos hecho con el simulador. Ahora vamos a medir las corrientes I2 e I3, porque la corriente I que ustedes observan acá, esta corriente I, es la misma que marca el amperímetro acá, ya la hemos explicado. Entonces vamos a ver hacia abajo. Aquí está, fíjense. Aquí tenemos la corriente I3, que mide 0.08 amperios. No se ve muy bien la captura de la imagen, pero es 0.08 amperios. La corriente que pasa por la resistencia R2, que vale 6 ohmios. Vamos a mostrar ahora. Aquí está. Ahora el amperímetro lo quitamos de aquí, lo pusimos aquí abajo para ver la corriente que va a pasar por la resistencia R3, que vale 3 ohmios. Es de 0.17 amperios. Ahora vamos a medir los voltajes. Estamos por ahora midiendo. Si yo sumo esta cantidad 0.17 más esta cantidad 0.08, me va a dar 0.25 amperios. Eso ustedes lo pueden comprobar. Eso me indica a mí que las mediciones que tenemos acá son correctas. Seguimos. Vamos ahora a medir los voltajes. Fíjense. Voy a medir el voltaje entre los puntos C y D. ¿De acuerdo? Recuerden que los puntos C y D son estos dos. Sacamos el voltímetro estaba acá, le damos clic y arrastramos hasta aquí. Y nos dice que el voltaje en esta resistencia es de 1.22 voltios. Ahora medimos el voltaje entre los puntos de conexión de la resistencia R2, perdón. Este punto que está acá es exactamente este mismo punto de aquí. Da lo mismo si yo mido o pongo las pinzas, una aquí y la otra aquí, o esta roja aquí y la negra acá. Siempre vamos a tener el valor de 0.54 voltios. Ahora medimos el voltaje entre los puntos de la resistencia R3. Fíjense que yo puedo colocar la pinza roja aquí o acá, la pinza negra aquí o aquí, es equivalente, es lo mismo. Y observamos que tenemos el mismo voltaje, 0.54 voltios.
Siempre ocurrirá que las resistencias que estén colocadas así, paralela una a la otra, su voltaje es igual. Sí, de hecho eso es una condición importante que vamos a utilizar a la hora de los cálculos. Bien, y finalmente fíjense que estamos midiendo entre los puntos D y E, que serían estos. Recuerden que este punto está al mismo nivel de este, por lo tanto es el mismo punto D, el punto E. Medimos y obtenemos que el voltaje es 0.54 voltios. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Ya hemos terminado con la parte de medición. Ya medimos todas las corrientes y todos los voltajes. Ahora vamos a proceder a hacer el cálculo, a calcular las corrientes y los voltajes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, como les dije anteriormente, estas dos resistencias, la resistencia R2 y la resistencia R3, están paralelas una a la otra. Paralela significa que tienen en común el mismo punto de entrada y el mismo punto de salida. Entonces están en paralelo. Ya sabemos que cuando están en paralelo, los voltajes de ambas resistencias es el mismo, 0.54 voltios en este caso. Entonces fíjense, nosotros lo que vamos a hacer primero, antes de mostrar los cálculos, lo primero que nosotros vamos a hacer es hallar una resistencia equivalente. Es decir, vamos a unificar todas estas resistencias para obtener una única resistencia con un valor equivalente. Es decir, vamos a transformar este circuito así grande en un circuito más simple, en el cual tiene una batería y una sola resistencia. Entonces, primero lo que vamos a hacer es unificar estas dos que ya sabemos están en paralelo. Si las resistencias están en paralelo, matemáticamente las unificamos así. R23 es igual a 1 sobre R2 más 1 sobre R3 y todo eso elevado a la menos 1 unidades ohmios. Sustituimos, calculamos y nos da que la R23 vale 2 ohmios. Ahora fíjense cómo este circuito se transforma en este. ¿Ven? Aquí, esta resistencia que está acá es la que se obtiene al combinar estas dos en paralelo a través de esta fórmula. Entonces obtenemos una resistencia como esta. Esta resistencia sería R23, esta que está aquí. Y esta que está acá es R1. Ahora fíjense, R1 y R23 están seguidas una de la otra. El punto de entrada de esta resistencia es el punto de salida de este, y el punto de salida de este se convierte en el de entrada del otro. Es decir, que no están al mismo nivel las entradas y las salidas como en el caso anterior, sino que podemos decir que está una seguida de la otra. Es decir, están conectadas en serie. Estas dos están conectadas en serie, ¿de acuerdo? Cuando las resistencias están conectadas en serie, lo que hacemos es que sumamos directamente el valor de esta resistencia más el valor de esta otra resistencia. Pero antes de hacer ese cálculo, observen lo siguiente, fíjense. Colocamos el amperímetro delante de R1 y nos marca una corriente de 0.25 amperios. Ahora la vamos a colocar en medio de las dos resistencias. Nos sigue marcando 0.25 amperios. Ahora la vamos a colocar el amperímetro al otro lado de R23. Fíjense, sigue marcando 0.25 amperios. ¿Para qué hice esto? Lo hice para mostrarles de que cuando las resistencias están conectadas en serie, estas comparten la misma corriente. Acá arriba demostramos que estas dos resistencias, esta R2 y R3, al estar en paralelo, comparten el mismo voltaje, pero las corrientes son distintas. ¿De acuerdo? Eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Eso lo vamos a utilizar a la hora de los cálculos. Luego, hemos comprobado aquí, colocando el amperímetro en diferentes puntos, en diferentes partes, primero antes de R1, luego entre R1 y R23 y luego después de R23. Y comprobamos que la corriente aquí, en esta resistencia, es exactamente la misma corriente que en esta. ¿De acuerdo? Pero los voltajes son diferentes. Eso es otra cosa que debemos tomar en cuenta. Muy bien. Ahora,
Una vez que hemos dicho eso, ya lo que nos falta es unir estas dos resistencias, estas dos que están acá, estas dos, las vamos a combinar en una sola para formar la resistencia equivalente. REQ, R equivalente, es igual a R1 más R23, una suma directa, pero eso nada más que se puede hacer cuando las resistencias están colocadas en serie. Si las resistencias están colocadas en paralelo, tenemos que aplicar la fórmula que vimos anteriormente, la de los inversos. Entonces, la R equivalente es de 7 ohmios. Y aquí dice, en otras palabras, nuestro circuito quedará reducido al siguiente circuito equivalente. Aquí lo tiene. Como lo habíamos dicho, una sola batería como tendremos aquí, con una sola resistencia. Una resistencia sola que contiene sobre sí toda la resistencia o la contribución de cada una de las resistencias por separado. Fíjense que colocamos el amperímetro, sigue marcando 0.25 amperios, pero el voltaje es de 1.75 voltios. Muy bien, ahora pues vamos a lo siguiente. Fíjense, estamos midiendo el voltaje de la pila, pero fíjense que nosotros tenemos aquí colocado que el voltaje de la pila es de 2 voltios, pero lo que nos está midiendo acá es de 1.75 voltios. Hay una parte que se está perdiendo aquí. ¿Y por qué se está perdiendo? Bueno, vamos a ver aquí. Fíjense, vemos que es el mismo voltaje, pero no es el mismo de la batería, y esto se debe a que no está incluida la resistencia interna de la batería. En otras palabras, vamos a devolvernos para acá un momento. El voltaje que medimos aquí, entre el de esta resistencia, cuando se lo colocamos a la batería nos da igual, pero nosotros deberíamos esperar que el voltaje de la batería fuera de 2 voltios. ¿Qué pasó con lo que falta? Bueno, vamos a explicarlo aquí. Aplicando la ley de Ohm podemos calcular el voltaje. Voltaje igual a corriente por resistencia equivalente. Multiplicamos los 0.25 amperes que nos marca el amperímetro por los 7 ohmios que nos acaba de dar la R equivalente, y nos da 1.75 voltios, lo que mide el voltímetro. Sin embargo, al hacer este cálculo, donde ustedes ven acá, se conoce como fuerza electromotriz, es igual a la corriente multiplicada por R equivalente más la resistencia interna. Entonces, al hacer este cálculo, fíjense cuánto nos da, exactamente 2 voltios. ¿Qué significa? Que aquí el voltaje que estamos midiendo es el voltaje real, es decir, se pierde voltaje debido al paso por la resistencia interna. Resultados aplicando fórmula. A continuación se hará el cálculo de las corrientes y los voltajes aplicando la ley de Ohm y devolviéndonos desde el circuito equivalente hasta el circuito original. Comencemos hallando la corriente que debería marcar el amperímetro, que se muestra en el esquema del circuito. Dicho amperímetro se encuentra conectado entre el punto E y el punto B del diagrama, y como se muestra está conectado en serie con la batería y con la resistencia total o equivalente del sistema. Por lo tanto, ese amperímetro debería medir la corriente total del circuito. Bien, entonces vamos a calcular, aplicando la ley de Ohm, vamos a hacer lo siguiente. Voltaje en el punto E es igual a corriente multiplicada por la R equivalente. Cuando sustituimos y calculamos, nos da 0.28 amperes, y el amperímetro marca 0.25 amperes. La diferencia que la calculamos aquí es de 0.03 amperes. Entonces, la diferencia se debe a que, como ya hemos visto, la batería no entrega 2 voltios al circuito. La resistencia interna de la batería hace que se gasten 0.25 voltios en pasar esa resistencia. El voltaje real en el circuito es de 1.75 voltios y la corriente real es de 0.25 amperes, porque eso es lo que se está midiendo. Esto es un valor calculado. Sabemos que la resistencia equivalente se obtuvo al unir R1 y R23 que están en serie,
y sabemos que la corriente en R1 y la corriente en R2.3 tienen el mismo valor. Lo comprobamos de manera directa, midiendo, el cual es el mismo valor de la corriente total I. Pero no vamos a utilizar el medido, sino que vamos a utilizar el que calculamos, el de 0.28 amperes. Entonces, la corriente en R1 sería de 0.28 amperes y en R2.3 sería de 0.28 amperes. Y entonces, a partir de allí, calculamos lo que son las corrientes y los voltajes. La corriente en I1 es 0.28 amperes. En R2.3 es 0.28. Pero recuerden, R2.3 es la unión de dos resistencias, la resistencia 2 con la resistencia 3. Por lo tanto, pues tenemos que tomar en cuenta eso, ¿no? Bien, ahora comprobemos la corriente I2 e I3 para ver qué tan aproximado está de los valores medidos en el simulador. Para calcular I2 e I3 debemos devolvernos aún más en el circuito. R2.3 viene de unir R2 y R3, que están en paralelo. Hemos comprobado que cuando dos o más resistencias se encuentran conectadas en paralelo, el grupo tiene un voltaje y cada resistencia por separado tiene el mismo voltaje. Calculemos el voltaje del grupo R2.3. Entonces, B2.3 es corriente multiplicado por la resistencia 2.3. Recordemos que la corriente esta es corriente 2.3, ¿de acuerdo? 0.28 amperes. Aquí hay un error, aquí no es R, aquí es I. I 2.3, corriente, no resistencia. Bien, entonces multiplicamos los valores y nos da 0.56 voltios. Esto significa que el voltaje 2 igual al voltaje 3 igual a 0.56 voltios. El valor medido en el simulador, podemos observar las imágenes, es de 0.54 voltios. Y la diferencia entre este voltaje y el calculado es de 0.56 menos 0.54, o sea 0.02 voltios. Aquí está, es lo que estamos diciendo, fíjense. Estas dos resistencias están en serie, cada una comparte la misma corriente, ¿de acuerdo? La corriente de esta ya la tenemos directamente, 0.28 amperes. Lo que nos falta es calcular el voltaje de esta, ya lo vamos a hacer. Aquí lo que hicimos fue que con la corriente del grupo, ojo, corriente del grupo, calculamos el voltaje del grupo. Pero como esta resistencia sale de unir dos que estaban en paralelo, sabemos que ese voltaje se va a mantener entre los dos. Y por lo tanto, pues podemos ya calcular el voltaje en una y el voltaje en la otra. Acá, recordemos que estas dos resistencias, R2 y R3, están en paralelo, por lo tanto sus voltajes son iguales. Bien. Aquí está. Por cada resistencia del grupo R2 y R3 pasa el mismo voltaje, como ya hemos visto. Entonces se tiene que voltaje 2 es igual a voltaje 3 igual a 0.56 voltios. Calculado, el medido fue 0.54. Con este valor podemos calcular las corrientes I2 e I3. I2 es voltaje 2 entre resistencia 2, sustituimos y nos da 0.09 amperes. El medido fue de 0.08 amperes. Corriente 3 será B3 entre R3, que nos da 0.18 amperes, y el medido fue de 0.17 amperes. Del mismo modo, vemos que B2 es igual a B3 y igual al voltaje en DE. Entonces podemos a partir de allí aplicar la ley de Ampere para calcular el voltaje CD, que es 1.4 voltios, y el valor medido fue de 1.22 voltios. La diferencia de este voltaje es de 0.18 voltios. Finalmente verificamos los resultados simplemente pues haciendo la suma. En el voltaje nos da 1.96 voltios y en la corriente nos da 0.27 amperes. Acuérdense que no tiene que dar exacto porque son valores calculados contra valores medidos. Listo, ya lo hemos comprobado. Básicamente eso es lo que vamos a tener que hacer en nuestra práctica de resistencia. Se les va a dar un circuito, ustedes lo van a construir con el simulador, van a medir los voltajes, van a medir las corrientes, van a calcular la resistencia equivalente y a partir de allí se van a devolver para calcular los valores de corriente y voltaje pues que va a tener su circuito.
Bien, es todo por el momento. Espero que con este video se aclaren las dudas y podamos utilizarlo bien para trabajar en nuestra práctica.